Vamos a recordar en el curso de ciencia lo que es el sentido del olfato. Mira, fíjate la animación que está entrando por la nariz, ¿no? Son manifestaciones químicas del olor, es decir, todo cuerpo, todo organismo desprende un olor. Esto lo interpreta el cerebro, pero ¿cómo llega al cerebro esa información? El sentido del olfato es el que se encarga de captar los olores que nos rodean. Es muy importante porque nos puede proteger. Por ejemplo, eh, yo te cuento, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo llegaba a mi casa y ni bien entré, sentí un olor a gas. Me aseguré de no prender ningún artefacto eléctrico. Llego a la cocina y sí, efectivamente estaba abierta la llave de gas. Eso me protegió. ¿Por qué? No lo vi, no lo pude percibir por la vista, ni por el tacto, ni por el gusto, ni por el oído. Utilicé el sentido del olfato. Cuando tú hueles algo quemado, quema en la cocina algo, te das cuenta que hay un peligro de incendio. El sentido del olfato. Las personas y los animales son capaces de percibir diferentes olores. Claro que en los animales, por ejemplo, es mucho más desarrollado su olfato. Los perros, por ejemplo, son muchísimo más desarrollados. No debemos acercar a nuestra nariz todas las sustancias, porque algunas pueden ser dañinas o venenosas. La nariz humana es capaz de distinguir más de 100.000 aromas. Fíjate que hemos mencionado la palabra nariz dos veces. Entonces yo te pregunto, ¿dónde se encuentra el órgano del sentido del olfato? En la nariz. Estas son los componentes, mira. Las fosas nasales, que son los dos orificios que tenemos, están separadas por un tabique nasal. Hay que mencionar que la nariz es cartilaginoso, o sea, como cartílago. Por eso tú te tocas la nariz y la puedes mover de izquierda a derecha, porque es cartilaginosa. La pituitaria, que es una mucosidad que está dentro de la nariz, el nervio olfativo y las células olfativas. El aire ingresa por el orificio nasal, está entrando el aire. Se calienta el aire que inspiramos. La pituitaria siente el olor de las cosas. Está acá. Cada célula nerviosa termina en unos pelitos muy finos de la pituitaria. Cuando el olor entra a estas terminaciones, o sea, los pelitos, reciben la información para luego ser transmitida al cerebro. Este sentido está muy relacionado con el gusto. Ahorita lo vamos a ver. El olfato está muy relacionado con el gusto. Por eso cuando masticamos un alimento es difícil distinguir el sabor del olor. La lengua y la nariz te ayudan a disfrutar de diferentes sabores y aromas. Mira esta niña. Antes de comer, ¿qué haces? Tú antes de comer, ¿qué haces? Hueles, ¿no es cierto? Ah, huele rico, mamá. Uy, que me dio hambre. ¿Te das cuenta? El sentido del olfato tiene mucho que ver con el gusto. ¿Por qué? El sentido del olfato nos permite percibir olores. Está en la nariz. El sentido del gusto nos permite percibir sabores y el gusto de los alimentos que comemos. Su órgano principal es la lengua. Los dos sentidos participan en la primera fase de la digestión. Es por eso que están trabajando juntos. Te vuelvo a repetir, tú cuando te dan algo, un rico pollito a la brasa, por ejemplo, tienes un pollito a la brasa, lo hueles y ya te provoca comer, te provoca el iniciar la digestión. Y es más fácil darse cuenta que cuando acabe esto de la pandemia, tú caminas por la calle
y a lo lejos ves un humito, ese humito llega a ti y te das cuenta que es anticucho, el olor de los anticuchos. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Tú cuando la mamá te sirve la comida, lo primero que haces es olerla. Estás en tu habitación y tu mamá está cocinando lomito saltado. Tú hueles el lomito saltado allá. Y ahí te puedes dar cuenta de eso. Es importante cuidar nuestra nariz. Debemos sonarnos siempre los mocos y limpiarnos la nariz diariamente. No debemos acercar a nuestra nariz todas las sustancias, porque algunas pueden ser dañinas o venenosas. Cuando te digo de limpiarse la nariz, cuando una persona está sana, no tiene ninguna complicación en el olfato, en la nariz, te das cuenta que no sale la mucosidad, el moco. Pero cuando tú entra mucho polvo, la mucosidad se vuelve dura, lo que llamamos moco, ¿no? Pues se vuelve dura. Eso protege de que las partículas ingresen. Aunque esta mucosidad tiene más que ver con el sistema respiratorio. No debemos acercarnos a la nariz a sustancias venenosas, porque algunas pueden ser dañinas o venenosas. Lo primero que hacemos cuando no sabemos qué es algo, nos acercamos y tratamos de olerlo, pero no siempre es recomendable. Por ejemplo, tú sabías que en este caso, mira, en este gráfico, el gas natural de por sí no tiene olor. Cuando las empresas de gas transportan el gas o lo contienen en los balones de gas, insertan una sustancia que permite que este gas tenga olor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos percibir el olor del gas en caso de que haya una fuga. Ya, el gas natural de por sí no tiene olor. Se inserta una sustancia para que produzca un olor. Bueno, chicos, hay que recordar que en este caso el sentido del olfato, o sea la nariz, y en esta emergencia hay que cuidarla. Ya si tienes alguna complicación, un resfrío, avisa a tus papás, no salgas de casa. Ya. Nos vemos, muchachos.